6 pecados que Dios jamás perdona. La advertencia más temida de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado si existe un punto espiritual del que ya no hay regreso? Un límite invisible que incluso el amor y la misericordia de Dios no pueden cruzar. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia revela 6 pecados tan graves, tan definitivos, que cierran las puertas del cielo para siempre? Que hay actos, decisiones y estados del alma que no solo hieren el corazón de Dios, sino que apagan la voz del Espíritu Santo al punto de que ya no se escucha más. Sí, Dios es amor, pero también es justicia. Y en esa perfecta justicia hay líneas que no pueden ser burladas. Líneas que muchos, sin saberlo, están cruzando hoy. Lo más aterrador no es que estos pecados existan, sino que se disfracen de normalidad, que parezcan pequeños hábitos, pensamientos inocentes o decisiones justificables, hasta que el alma despierta y ya es demasiado tarde. En este mensaje descubrirás cuáles son esos 6 pecados que Dios jamás perdona, pero también entenderás cómo reconocer sus señales antes de caer en ellos. Hay un poder oculto en este conocimiento, una advertencia que puede salvar tu eternidad si decides escucharla hasta el final. No es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo te ha traído porque algo en tu vida necesita ser confrontado, purificado y restaurado antes de que la puerta se cierre. Durante los próximos minutos te voy a revelar lo que muchos ignoran, el límite espiritual del perdón. Aprenderás no solo a identificar esos pecados, sino también cómo volver a la presencia de Dios antes de que la conciencia se apague. Y te aseguro algo, la enseñanza número 5 puede ser la más peligrosa de todas, porque miles están cayendo en ella cada día sin notarlo. Antes de comenzar, quiero invitarte a un acto de fe, simple pero poderoso. Escribe ahora en los comentarios esta frase: Señor, examina mi corazón. Hazlo como un pacto espiritual, como una señal de que estás dispuesto a permitir que Dios revele cualquier oscuridad escondida en ti. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video. No es por vanidad ni por números, es una forma de obligar a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy están a punto de perder su alma sin saberlo. Cada clic es una semilla que puede rescatar a alguien del abismo. Si ya lo hiciste, déjame felicitarte. Has dado un paso de obediencia. Eres parte de una comunidad que no juega con la gracia, sino que la honra. Ahora, prepara tu corazón, abre tu espíritu y deja que esta advertencia divina despierte lo que estaba dormido. Porque hay una verdad que pocos conocen. El perdón tiene un límite, y ese límite se llama resistencia al Espíritu Santo. No te asustes, pero tampoco lo ignores. Quédate hasta el final, porque quizá en este mensaje encuentres la advertencia que cambie tu destino eterno. Empecemos. Hay pecados que hieren, hay errores que duelen, pero existe uno que rompe definitivamente la comunión con el cielo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata de una palabra mal dicha o de un pensamiento irreverente, sino de algo mucho más grave. Un rechazo consciente, voluntario y persistente a la obra de Dios dentro del alma humana. Jesús mismo advirtió sobre esto con una seriedad que estremeció a sus discípulos. En Mateo 12, 31-32 declaró: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Estas palabras no fueron pronunciadas para infundir miedo, sino para abrir los ojos del corazón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un acto impulsivo, es una condición espiritual que se forma lentamente, cuando una persona reconoce la verdad y aún así decide resistirla. Los fariseos fueron el ejemplo más claro. Vieron a Jesús sanar enfermos, liberar oprimidos, devolver esperanza a los perdidos y aún así atribuyeron su poder al diablo.
No fue ignorancia, fue rebeldía. Fue la elección deliberada de llamar oscuridad a la luz y engaño a la verdad. Esa es la esencia de este pecado, cerrar la puerta al Espíritu Santo cuando Él intenta entrar. Cuando alguien se acostumbra a resistir las convicciones internas, a justificar lo que sabe que está mal, a callar la voz del Espíritu que le susurra, detente, se inicia un proceso de endurecimiento que poco a poco mata la sensibilidad del alma. Y llega un punto, terrible pero real, en el que el corazón deja de sentir y la conciencia deja de responder. La blasfemia contra el Espíritu no ocurre de un día para otro. Comienza cuando dejas pasar los llamados, cuando te justificas, cuando dices, mañana cambiaré, y ese mañana nunca llega. Cada vez que ignoras su voz, apagas una chispa del fuego interior. Cada vez que justificas el pecado, levantas un muro entre tú y Dios. Y cuando ese muro se completa, la luz ya no entra y el alma se pierde en una oscuridad silenciosa. Pero escúchame con atención. Si esta advertencia te conmueve, si sientes temor, arrepentimiento o una punzada de dolor, no has cometido este pecado, porque quien ha blasfemado contra el Espíritu ya no siente nada. El hecho de que tu corazón todavía tiemble es la prueba de que el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Por eso, no ignores este llamado, no apagues esa voz. Hoy, mientras todavía puedes escucharla, humíllate delante del Señor y dile, Espíritu Santo, no te apartes de mí. Pide que te quebrante, que te limpie, que te devuelva la sensibilidad. Porque no hay tragedia más grande que vivir con un corazón endurecido creyendo que todo está bien. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una caída, es una renuncia. No es un tropiezo, es una decisión. No es un pecado de debilidad, es el fruto de la resistencia continua al amor que salva. Hoy el cielo te da una advertencia y una oportunidad. No esperes a sentir el silencio de Dios para reaccionar. Si todavía oyes su voz, estás a tiempo. El perdón todavía puede alcanzarte, la gracia aún te llama y el Espíritu aún susurra tu nombre. Pero si decides seguir ignorándolo, si apagas la convicción una y otra vez, si te acostumbras a su ausencia, entonces un día despertarás y ya no lo oirás más. Y ese será el momento más frío, más oscuro y más irreversible de tu existencia. Por eso, mientras puedas sentir, corre a Él. No hay condena para el que se rinde. No hay distancia para el que vuelve. Solo hay un clamor que salva, Espíritu Santo, no te alejes de mí. El segundo pecado que cierra el cielo y apaga la presencia del Espíritu Santo es destruir el templo de Dios. Y no hablamos de un edificio ni de una iglesia física, sino del templo que tú mismo eres. Porque la Biblia dice claramente en 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo no es tuyo, fue comprado a precio de sangre. Cada célula, cada respiración, cada latido de tu corazón fue diseñado como morada del Espíritu Santo. Y cuando usas ese cuerpo para fines que lo corrompen, lo profanan o lo esclavizan, estás atentando contra el altar donde la presencia de Dios quiere habitar. Este pecado no siempre se manifiesta con grandes escándalos. A veces aparece en silencio, disfrazado de descuido, de exceso, de hábito cotidiano. Pero cada vez que destruyes lo que Dios consagró, rompes una comunión sagrada. La destrucción del templo puede tomar muchas formas. Cuando entregas tu cuerpo al pecado sexual, fornicación, adulterio, pornografía, estás profanando el santuario que fue hecho para la gloria. Cuando caes en adicciones que gobiernan tu voluntad, alcohol, drogas, gula o incluso la obsesión con la apariencia física, estás entregando el control del templo a los ídolos modernos.
Y cuando desprecias tu salud, cuando te agotas sin descanso, cuando tratas tu cuerpo como si no importara, estás diciendo con tus actos, mi templo no tiene valor. Pero Dios no diseñó tu cuerpo para el placer momentáneo ni para la autodestrucción. Lo creó como una extensión visible de su gloria. Por eso el enemigo hace todo lo posible para degradarlo, porque sabe que si logra corromper el templo, la presencia se retira. Un altar caído no puede sostener fuego. Un cuerpo esclavizado no puede levantar adoración. Hay una forma aún más trágica de destruir el templo, quitar la vida que Dios dio, el suicidio, el aborto, la autodestrucción consciente. Todas estas decisiones no solo hieren el alma, sino que interrumpen el propósito eterno del Creador. Nadie tiene derecho sobre la vida, porque la vida no nos pertenece. Solo el que la dio tiene autoridad para tomarla. Cada vez que un ser humano se convierte en su propio juez, destruye el templo antes de que la gloria se manifieste. Y aunque el mundo lo apruebe, el cielo no cambia su estándar. Sin embargo, quiero que escuches esto. Si sientes culpa, vergüenza o dolor por lo que hiciste con tu cuerpo, todavía hay esperanza. Dios no busca perfección física, sino rendición total. El Espíritu Santo no quiere templos impecables, quiere templos disponibles. Si le abres la puerta, Él puede limpiar, restaurar y volver a habitar en ti. Hoy te pregunto, ¿cómo estás tratando el templo que Dios te confió? ¿Estás cuidando su pureza o estás dejando que se contamine lentamente? ¿Estás alimentando la vida o alimentando la destrucción? Porque la verdad es esta: cuando el templo se ensucia, la gloria se retira. Cuando el altar se cae, el fuego se apaga. Pero si hoy decides rededicar tu cuerpo, si hoy eliges rendirte y pedirle al Espíritu que vuelva, el fuego puede descender de nuevo. No importa cuán arruinado esté el templo, el restaurador sigue vivo, y cuando Él entra, todo vuelve a su orden. No destruyas lo que fue hecho para reflejar a Dios. Tu cuerpo no es un instrumento del pecado, es un vaso santo, una morada eterna. Cuídalo, respétalo, conságralo, porque cuando el templo se mantiene puro, el cielo habita dentro de ti. El tercer pecado que cierra el cielo y separa definitivamente al hombre de la gracia divina es apostatar de la fe. Y este quizás es uno de los pecados más dolorosos para Dios, porque no lo cometen los ignorantes, sino los que un día caminaron con Él. Apostatar no es tropezar, no es caer en debilidad. Apostatar es darle la espalda conscientemente al Dios que un día te salvó. Es negar la verdad después de haberla conocido. Es abandonar la fe que una vez ardía en el corazón hasta convertirla en ceniza. La Biblia es clara y firme en su advertencia. En Hebreos 6:4-6 leemos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Estas palabras estremecen el alma, porque muestran que sí existe un punto de no retorno, un momento donde la dureza del corazón se vuelve tan profunda que el arrepentimiento ya no encuentra lugar donde germinar. El apóstata no es aquel que lucha contra su debilidad, sino aquel que abandona su fe con orgullo, que se burla de lo santo, que desprecia lo que antes llamó sagrado y convierte la gracia en objeto de burla. Judas Iscariote es el retrato más claro. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó la voz del Maestro, sintió su presencia y aún así lo traicionó con un beso. No fue ignorancia, fue una decisión consciente, fría, calculada. Vendió su fe por monedas y su alma por un instante de conveniencia. Demas, colaborador de Pablo, también cayó en este pecado. El apóstol escribe con tristeza: Demas me ha desamparado amando este mundo.
Exuntos Timoteo 4:10. Su amor por el mundo fue más fuerte que su amor por Cristo. Su corazón fue cambiando lentamente, hasta que la fe dejó de ser su tesoro y se convirtió en un recuerdo. Apostatar no sucede de un día para otro. Es un proceso silencioso, casi imperceptible. Comienza cuando dejas de orar, cuando ya no buscas la presencia como antes, cuando justificas tus ausencias en la iglesia, cuando la palabra deja de conmoverte y el pecado deja de doler. Y un día, sin darte cuenta, la fe que antes te sostenía ya no está. Pero hay algo que debes entender con esperanza. Si sientes temor al escuchar estas palabras, si algo dentro de ti se sacude, si una lágrima se asoma en tus ojos, no has apostatado. Porque el que ha caído en este pecado ya no siente nada. El que ha apagado por completo la voz del Espíritu ya no tiembla ante la verdad. Este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte. Porque la apostasía comienza en lo pequeño, cuando eliges el mundo antes que la oración, cuando cambias el altar por la comodidad, cuando decides callar la verdad por miedo a ser rechazado. Y si hoy estás escuchando esto, significa que Dios no te ha soltado. El Espíritu Santo te está buscando, recordándote que todavía puedes volver. El apóstata no lucha, tú sí. El apóstata no siente, tú sí. Y eso significa que aún hay esperanza. No juegues con la fe que un día te salvó. No permitas que el fuego del primer amor se apague. No cambies la eternidad por los placeres de un momento, porque quien abandona la fe no solo pierde su comunión con Dios, pierde también el sentido de su vida y la luz de su propósito. La apostasía no es un castigo divino, es una elección humana. Pero la restauración también lo es, y hoy el cielo te extiende la mano para que elijas volver. Vuelve antes de que tu corazón se enfríe por completo. Vuelve antes de que la voz del Espíritu se apague. Vuelve antes de que la oscuridad te convenza de que ya es tarde. Dios aún no ha cerrado la puerta, y mientras esa puerta siga abierta, la fe puede renacer. Entre todas las advertencias proféticas que la Biblia nos entrega, ninguna es tan clara, tan definitiva y tan temida como esta: tomar la marca de la bestia. Porque esta no es una simple señal o un símbolo oculto, es una alianza espiritual irreversible, una declaración abierta de lealtad al enemigo de Dios. En Apocalipsis 13, 16, 17 leemos: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Estas palabras, tan antiguas como el último libro de la Biblia, suenan hoy más actuales que nunca. Porque cada generación que se aleja de Dios prepara el terreno para un sistema global, un gobierno de tinieblas disfrazado de progreso. Y en ese sistema, el alma del hombre ya no le pertenece al Creador, sino al poder que domina este mundo. La marca de la bestia no comienza con un chip, ni con un código, ni con una imposición tecnológica. Comienza en el corazón, cuando alguien elige obedecer al mundo antes que a Dios. Comienza cuando se rinde la conciencia, cuando el miedo sustituye la fe, cuando la comodidad reemplaza la convicción. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2, 10, 11: Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese es el principio de la marca, rechazar el amor de la verdad. No se trata de ignorancia, sino de rebeldía. La marca será aceptada por quienes prefieran la aprobación del sistema antes que la fidelidad a Cristo. Muchos preguntan: ¿podría un creyente tomarla sin darse cuenta? La respuesta es no, porque la marca no será un accidente, será una decisión consciente, un acto de sometimiento espiritual,
Una declaración silenciosa que dice: ya no pertenezco al Cordero, sino al mundo. Pero atención, antes de que la marca se imponga físicamente, ya se está aceptando espiritualmente. Cada vez que justificas el pecado porque todos lo hacen, estás sellando una parte de tu alma. Cada vez que eliges el silencio por miedo a perder tu comodidad, das un paso hacia la marca. Cada vez que te acomodas al sistema, que relativizas la verdad, que normalizas la impiedad, te estás alineando con el espíritu de la bestia. La marca no será solo un símbolo visible, será la evidencia final de una vida que eligió el mundo sobre el reino. Por eso, Apocalipsis 14, 9, 10 es tan claro. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dios no puede ser burlado, y quien selle su alma con el nombre del enemigo habrá declarado su eterna separación del cielo. Pero escucha esta verdad que aún late con esperanza. La marca todavía no ha llegado. Estamos en la antesala, en los preparativos, en el momento donde se deciden los corazones. Hoy es el tiempo de decidir a quién perteneces, porque cuando llegue el día de la prueba, los tibios serán arrastrados. No esperes señales visibles para definir tu fidelidad. La marca se evita ahora, no mañana. Se evita con una vida rendida a Cristo, con un corazón firme, con una mente sellada por la palabra. El sello de Dios ya existe y no se coloca con manos humanas. Efesios 1:13 lo declara: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el verdadero sello que te libra del juicio, la presencia viva del Espíritu en ti. Así que no temas al futuro si hoy estás sellado por él. No temas al sistema si tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque la marca del enemigo solo domina a quienes han renunciado a la verdad. Permanece fiel. Ama la verdad más que tu reputación. Defiende la santidad más que tu comodidad. Porque el día en que el mundo elija postrarse ante la bestia, los hijos de Dios permanecerán de pie, sellados por el fuego del Espíritu Santo, esperando la voz que diga: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. De todos los pecados que pueden endurecer el alma, hay uno que actúa en silencio poco a poco, hasta apagar completamente la voz del Espíritu Santo. No siempre se ve, no escandaliza, pero mata el alma lentamente. Es el pecado persistente sin arrepentimiento. La Biblia lo describe con palabras que deberían hacer temblar a cualquiera que ama a Dios. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Este versículo no habla de una caída ocasional ni de un momento de debilidad. Habla de aquel que sabe lo que está mal y elige hacerlo de nuevo. Habla del creyente que ya no lucha contra su pecado, sino que lo justifica. Habla de aquellos que convierten la gracia en excusa y la misericordia en permiso. El pecado persistente comienza con frases inocentes: Dios me entiende, lo dejaré algún día, no soy perfecto. Pero detrás de esas frases se esconde un corazón que ha comenzado a perder sensibilidad espiritual, un alma que ya no tiembla ante la palabra, un creyente que ya no siente dolor por su error. El problema no es caer, el problema es acostumbrarse a estar caído, porque cuando el alma se adapta al pecado, la presencia de Dios se aleja lentamente. Y lo más peligroso es que muchas veces la persona sigue sirviendo, orando, cantando, predicando, pero ya no tiene fuego, ya no hay convicción, ya no hay quebranto. La historia de Faraón es el reflejo de este proceso. Cada vez que Dios lo confrontaba, él prometía cambiar, pero una vez pasado el juicio, volvía a endurecer su corazón.
Su rebeldía no fue un acto, fue un hábito, y llegó un momento en que Dios lo dejó seguir su camino, no porque quisiera su perdición, sino porque su corazón ya no podía escuchar. Así sucede con el alma que persiste en el pecado. Ignora la voz del Espíritu, apaga la conciencia y termina viviendo bajo una falsa paz, convencida de que todo está bien porque Dios aún no me ha castigado. Pero el silencio de Dios no siempre es aprobación, a veces es advertencia. Esaú también fue víctima de este pecado. Vendió su bendición por un plato de comida, cambió lo eterno por lo inmediato, y cuando quiso recuperar lo perdido, ya era tarde. Hebreos 12:17 dice que buscó el arrepentimiento con lágrimas, pero no lo halló. ¿Por qué? Porque su llanto no era conversión, era remordimiento. Su corazón se había enfriado demasiado como para ser quebrantado de nuevo. Y aquí está el gran peligro. Cuando pecas y ya no sientes dolor, ese silencio interior es una señal de muerte espiritual. Cuando escuchas la palabra y no te confronta, cuando oras y no te mueve, cuando pecas y no te importa, significa que el corazón está endurecido. El pecado persistente no se rompe con fuerza de voluntad, sino con quebrantamiento. Porque el Espíritu Santo no trabaja con excusas, trabaja con rendición. Mientras haya orgullo, justificación o indiferencia, el ciclo continúa. Pero cuando hay lágrimas sinceras, el ciclo se rompe y la gracia vuelve a fluir. Hoy Dios te pregunta, ¿has dejado de sentir dolor por aquello que antes te avergonzaba? ¿Has hecho las paces con el pecado? ¿Te has acostumbrado a lo que sabes que lo ofende? Si es así, no ignores la alarma que suena dentro de ti, porque el alma que vive en pecado sin arrepentirse, poco a poco apaga su lámpara hasta quedarse en tinieblas. Pero si hoy puedes sentir temor, si tus ojos se humedecen, si algo dentro de ti clama por volver, entonces no es tarde. El mismo Espíritu que te convence es el que puede levantarte. Él no vino a condenarte, sino a despertarte. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Dios no se ha cansado de ti. Pero no confundas su paciencia con indiferencia. La gracia tiene un propósito, llevarte al arrepentimiento. Si la desprecias, se convierte en testigo de juicio. Pero si la abrazas, se transforma en puerta de restauración. No juegues con la gracia, no conviertas la misericordia en costumbre. No esperes a que el fuego se apague del todo para reaccionar. Hoy, mientras todavía hay sensibilidad en tu alma, corre al altar, arrepiéntete, llora, pide limpieza, porque cuando el corazón se humilla, el cielo responde. El pecado persistente apaga la voz del Espíritu, pero el arrepentimiento la hace resonar otra vez. Y mientras escuches esa voz, la puerta del perdón sigue abierta. El sexto pecado que cierra el cielo y apaga la voz del Espíritu Santo es no perdonar. Y aunque muchos lo justifican como un acto de dignidad o defensa personal, ante los ojos de Dios, la falta de perdón es una puerta cerrada al cielo. Jesús fue claro, directo e innegociable en Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No se trata de una metáfora ni de una interpretación simbólica. Se trata de una ley espiritual establecida por el mismo Dios. Si niegas perdón, te niegas a ti mismo la misericordia. El rencor puede parecer justicia, pero en realidad es una prisión. La amargura puede parecer fortaleza, pero es una cadena. Y mientras retienes el perdón, estás sujetando tu alma al mismo dolor que dices haber superado. El perdón no significa aprobar el daño ni olvidar el sufrimiento. No significa decir no pasó nada. Significa liberar el corazón de la venganza y entregarle el juicio a Dios. Porque cada vez que eliges no perdonar, estás diciéndole a Dios, mi dolor vale más que tu gracia. Jesús ilustró esta verdad en una parábola que debería hacernos temblar.
Un siervo debía a su rey una suma imposible de pagar. Suplicó misericordia y el rey, movido por compasión, le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo hombre, al salir, encontró a un compañero que le debía una cantidad pequeña. Lo agarró por el cuello, lo maltrató y lo mandó a prisión. Cuando el rey se enteró, lo reprendió y le dijo: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y lo entregó a los verdugos. Jesús concluye diciendo: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Mateo 18:35. ¿Lo entiendes? El perdón que negamos se convierte en juicio sobre nosotros mismos, y cada vez que retenemos el perdón, estamos bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Hay creyentes que oran, ayunan, sirven y buscan a Dios, pero no avanzan, no crecen, no sienten su presencia. Y no es falta de fe, es falta de perdón. La amargura ha contaminado sus oraciones, el resentimiento ha secado su comunión, el rencor ha cerrado el cielo sobre sus cabezas. Porque el perdón no es opcional, es mandamiento, y quien desobedece este mandamiento rompe la conexión con Dios. Muchos dicen: no puedo perdonar. Pero en realidad el Espíritu Santo no te pide que puedas, te pide que decidas. Porque el perdón no es una emoción, es una elección. No se siente primero, se obedece primero. Y cuando obedeces, la sanidad llega. El enemigo quiere que conserves la herida abierta, quiere que revivas el dolor una y otra vez. Porque mientras lo haces, él sigue teniendo control sobre ti. Pero el momento en que dices: decido perdonar, le quitas al enemigo su poder y abres la puerta al Espíritu Santo. El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu presente y desbloquea tu futuro. Es la llave que libera tu alma, el acto que restaura tu comunión y la señal más pura de que has entendido la gracia. Jesús no te pidió perfección, te pidió obediencia. Y si Él te perdonó a ti sin merecerlo, ¿cómo podrías tú negar esa misma gracia a otro? Hoy Dios te pregunta: ¿a quién necesitas perdonar para que tu alma sea libre? ¿A quién necesitas soltar para que el cielo vuelva a abrirse sobre ti? Hazlo hoy, no por ellos, sino por ti. No por justicia humana, sino por libertad espiritual. Porque quien no perdona, vive atado. Pero quien perdona se parece a Dios. Y cuando eliges perdonar, el Espíritu Santo vuelve a habitar en ti con poder. Las cadenas se rompen, el alma se limpia, y la voz de Dios vuelve a resonar clara en el corazón. El perdón no es debilidad, es la victoria más alta que un hijo de Dios puede alcanzar. Y cuando eliges perdonar, el cielo te mira y sonríe, porque has aprendido a amar como Él ama. No todos los pecados gritan, algunos susurran con suavidad, escondiéndose detrás de la rutina, la costumbre o la aparente tranquilidad del alma. Y quizás este sea el más peligroso de todos, la indiferencia espiritual. No es rebelión abierta, no es blasfemia ni idolatría evidente. Es algo mucho más silencioso. Es vivir sin pasión, sin fuego, sin temor santo. Es creer que estás bien con Dios solo porque no haces lo malo, mientras tu corazón ya no siente su presencia como antes. Jesús habló de este pecado con palabras estremecedoras en Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no fueron dirigidas a incrédulos, sino a creyentes, a personas que oraban, que conocían la Escritura, que formaban parte del pueblo de Dios, pero que habían perdido la pasión. La tibieza espiritual no es falta de fe, es falta de fuego.
Es tener lámpara pero sin aceite. Es conocer la verdad pero no vivirla. Es cantar las alabanzas pero sin sentir nada. Es leer la Biblia pero sin que te hable. Es ir a la iglesia pero solo con el cuerpo, no con el alma. Y lo más peligroso es que la indiferencia no se nota de inmediato. Se instala como un sueño profundo, un adormecimiento del espíritu. Todo parece igual, pero en realidad la llama interior se está apagando. El autor de Hebreos lanza una advertencia directa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Descuidar no es rechazar, es no valorar. Es posponer la comunión con Dios una y otra vez, hasta que la conciencia se acostumbra al silencio divino. La indiferencia es el enemigo del arrepentimiento, porque mientras el pecador siente culpa, el indiferente no siente nada. Y cuando ya no hay dolor, ni temor, ni deseo de cambio, el corazón se convierte en piedra y la voz del Espíritu se convierte en eco lejano. Muchos creyentes viven en ese estado sin darse cuenta. Siguen hablando de fe, siguen repitiendo versículos, pero en su interior ya no hay fuego, solo ceniza. Han cambiado la presencia de Dios por la comodidad espiritual. Ya no lloran, ya no tiemblan, ya no se quebrantan, y lo más alarmante es que piensan que eso es normal. Pero el silencio de Dios nunca es normal. Cuando el cielo calla, es señal de que el alma necesita despertar. Dios no siempre se aleja con ira, a veces simplemente se retira en silencio. Y ese silencio es la advertencia más severa que puede recibir un creyente. Así fue con el rey Saúl, ungido, escogido, bendecido, pero desobediente. Ignoró una y otra vez las instrucciones divinas, hasta que un día Dios dejó de responderle, ni por sueños, ni por profetas, ni por visiones. Y en su desesperación, Saúl buscó respuestas en la oscuridad. Ya era demasiado tarde. La indiferencia espiritual no llega de golpe. Llega por pequeñas excusas, por rezos mecánicos, por oraciones apuradas, por una fe sin hambre. Y cuando el alma se acostumbra a esa rutina vacía, el Espíritu Santo deja de hablar porque ya nadie lo escucha. Pero si hoy sientes un nudo en la garganta, si estas palabras te inquietan, si percibes que algo dentro de ti se ha enfriado, no todo está perdido. Porque si aún puedes reconocer tu tibieza, significa que el Espíritu Santo todavía está llamando. No ignores esa voz. No digas, mañana buscaré a Dios, porque la tibieza se cura con fuego y ese fuego solo se enciende cuando el corazón se rinde por completo. Vuelve al primer amor, vuelve a las lágrimas en la oración, a la palabra que te estremecía, a la adoración que te hacía sentir el cielo descender. Vuelve a ese lugar donde el Espíritu te hablaba con ternura. La indiferencia espiritual no se combate con religión, se combate con presencia, y la presencia regresa cuando decides abrir tu alma de nuevo. No vivas dormido con una lámpara apagada. No seas de los que creen estar listos, pero se quedan fuera cuando la puerta se cierra. Porque cuando Cristo regrese, no buscará apariencia, buscará fuego. Y solo los que aún arden por Él oirán su voz y entrarán. Has llegado hasta el final, y eso, amado oyente, no es casualidad. Muy pocos lo hacen. Muchos comienzan con curiosidad, otros se retiran cuando el mensaje se vuelve incómodo, pero tú, sí, tú, te has quedado hasta aquí, porque el Espíritu Santo aún está obrando en tu interior. No llegaste a este video por accidente, fuiste traído por un propósito divino. Y aunque este mensaje fue duro, lleno de advertencias, juicios y verdades que estremecen, no fue hecho para destruirte, sino para despertarte. Dios no te muestra tus heridas para condenarte, sino para sanarte. No te revela tus pecados para humillarte, sino para levantarte antes de que sea demasiado tarde. Quizás durante este mensaje sentiste miedo, culpa, lágrimas o un temblor en el alma.
Eso no es debilidad, eso es vida espiritual. Es la señal de que Dios no te ha soltado. Porque cuando el Espíritu Santo se retira, ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay lucha. Y si tú aún puedes sentir, entonces el cielo sigue luchando por ti. Escucha bien esto. No importa lo que hiciste, no importa hasta dónde caíste, no importa cuánto tiempo llevas lejos, la puerta aún está abierta, pero no lo estará para siempre. Hoy, no mañana, es el momento de decidir. Hoy puedes volver, no con promesas vacías ni emociones pasajeras, sino con una rendición real, total, sincera. No necesitas ser perfecto para regresar, solo necesitas estar dispuesto. Porque Dios no busca santos sin errores, busca corazones quebrantados que digan: Señor, ya no quiero vivir lejos de ti. El arrepentimiento no es llorar por miedo, es cambiar por amor. Y ese cambio comienza cuando reconoces que la gracia no fue hecha para cubrir tu pecado, sino para romperlo. En este momento, el Espíritu te está llamando. No lo ignores. No digas, ya lo pensaré. Porque cada vez que pospones el llamado, la voz se vuelve más débil y el corazón más duro. Haz esta oración desde lo profundo. Señor, examina mi corazón. Muéstrame lo que debo soltar. Perdóname por las veces que abusé de tu gracia, por las puertas que dejé abiertas al pecado, por la tibieza que adormeció mi alma. Te entrego todo lo que soy, sin reservas. Hazme nuevo y no me sueltes jamás. Si has dicho esto con sinceridad, no eres el mismo que comenzó este video. Dios ha marcado tu alma con fuego y el cielo ha registrado tu nombre como uno de los que eligieron volver. Pero no basta con escuchar, tienes que declararlo. Por eso quiero que escribas en los comentarios como señal de pacto y compromiso espiritual: elegí la eternidad hoy. Esa frase no es un adorno, es un testimonio público, es una forma de decirle al cielo: no seré tibio, no viviré a medias, he decidido caminar con Dios. Y cuando lo hagas, escribe también una oración corta. Puede ser tan simple como: Señor, enciende mi fuego de nuevo, porque cada palabra escrita en fe tiene poder en el mundo espiritual. Y antes de cerrar este mensaje, quiero agradecerte por haber permanecido hasta el final. Has demostrado que hay hambre en ti, hambre de verdad, de pureza, de propósito. Eres parte de una minoría que no se conforma, que anhela más que religión, anhela presencia. Por eso, no te detengas aquí. Suscríbete a este canal no como un gesto digital, sino como un acto profético. Cada clic es una semilla de luz que el infierno no puede apagar. Cada vez que compartes este video, estás enviando una advertencia, una esperanza, una salvación posible a otro alma que aún puede despertar. No lo hagas por mí. Hazlo por los que están a punto de cruzar la línea sin retorno. Hazlo porque Dios te eligió como instrumento. Y ahora, permanece en silencio unos segundos. Cierra tus ojos, respira, deja que la música de fondo te envuelva y que el Espíritu Santo te hable en lo profundo. Este no es el final, este es el principio de tu restauración. Camina con fe, persevera hasta el fin, porque el que no se rinde, el que no se enfría, ese será salvo. Nos vemos en el próximo mensaje y recuerda, no mires atrás, el cielo te espera.